Buenas noches, bienvenidos El Salvador, muchísimas gracias por sintonizar su entrevista 8 en punto en esta noche de jueves, 19 días únicamente para que celebremos Nochebuena, pero ahora vamos a celebrar análisis de primer nivel de altura como todos los jueves porque vamos a estar abordando temas de coyuntura nacional. Vamos a hablar del Citransfo Milenio 2, más expedientes han revelado la Corte de Cuentas de la República que prescribieron más funcionarios o exfuncionarios públicos. Inversión de 10 millones de dólares de Taiwán, de las cuales se le dieron a El Salvador. Acusaciones en contra del expresidente Flores, parte de la temática esta noche acá. Padre Tojeira, es un gusto tenerlo acá. Buenas tardes y un gusto estar con todos, contigo y con todos. También saludamos al doctor Rafael Lorenzana. Doctor, un gusto. Encantado de saludarlo. Un placer estar con todos ustedes por acá. Licenciada, un placer. Licenciada Sandra Barraza. Mucho gusto, es un placer estar acá para poder reflexionar sobre siempre los temas que en la semana nos emocionan. Bueno, 8 de la noche con 2 minutos completamente en vivo. Esto es 8 en punto. Arrancamos, señores, con el primer tema y vamos a hablar del Citransfo, pero antes, padre, cuéntame, y ese botón que anda aquí a la par, ya me empezaron a caer ahí de pronto correos preguntándome ¿qué es ese este botón celeste que anda. Bueno, hoy es el Día Mundial del Voluntariado y yo he tenido algunas actividades porque hay voluntariado en la UCA, vinieron también del voluntariado de la UES y después he estado con los voluntarios del Techo, un techo para mi país. Y miren, digo, creo que es un día bueno para recordar y una actividad sobre todo para el mundo juvenil extraordinaria, porque ¿qué hace un voluntariado? Bueno, liberar la generosidad de la gente al final, ¿verdad? Poner en contacto a todos los sectores, crear verdadero tejido social productivo, solidario, amistoso. Yo creo que el promover voluntariados, especialmente entre los jóvenes, crea futuro para nuestro país. En lo que es la cultura de paz de la UNESCO, se dice que uno de los elementos básicos para la cultura de paz es la liberación de la generosidad. Y yo creo que no solo para la cultura de paz, sino para el desarrollo. No vamos a conseguir desarrollo en El Salvador si no hay generosidad. Y bueno, el voluntariado es generosidad. Por eso lo llevo ahora, porque me parece, bueno, el techo es uno, pero quisiera felicitar a todos los jóvenes que hacen voluntariado en El Salvador. Hablando de generosidad y voluntariado, la licenciada también quiere opinar. Licenciada. Yo también quiero hacer una opinión sobre este tema. Creo que es generosidad, ciertamente, pero creo que para los jóvenes estudiantes que participan en Techo, que yo también he tenido oportunidad de acompañarlos en algún periodo, tienen una oportunidad de aprender lo que en la universidad no pueden aprender ni en la familia pueden aprender. Ese contacto que tienen con la realidad les permite entender el país y la vida de otra manera. Difícilmente desde la cátedra se puede explicar las condiciones de vida que hay en las comunidades. En el caso de vivienda, uno puede revisar estadísticas, uno puede sacar porcentajes, distribución por territorio, pero no es lo mismo ir a trabajar en las comunidades y tener durante una semana, 2 semanas, la vivencia de convivir con la gente que diariamente tiene esos problemas. Comparto con Chema, el trabajo voluntario es muy importante en los jóvenes, pero también en el país tenemos espacios de voluntariado que deberían ampliarse. En otros países hay voluntarios en los museos, en otros países hay voluntarios para trabajo extraescolar, en otros países personas que tienen cierta edad y que ya terminaron su periodo de actividad productiva se involucran en trabajo voluntario para transmitir su sabiduría, su experiencia a jóvenes y eso es muy importante. Ok, doctor. Bueno, yo quisiera abordar el tema que empezamos a hablar del Citransfo y del SUBES. A mí me parece que este es un tema sumamente importante para los salvadoreños y que creo yo que tenemos la obligación de dar un poco de luces sobre lo que está pasando. Lo que a El Salvador le está sucediendo en este momento es inconcebible. Es muy loable que se necesiten arreglar las carreteras, las calles, que se construya un Citransfo, pero también es importante que exista transparencia, es importante que exista planificación. Es importante que la gente pueda desarrollarse en un país en el que la economía, bajo todos los indicadores, no está nada bien
y ahora nos estemos encontrando con una ciudad prácticamente paralizada. Pero bien, yo lo podría definir en varios aspectos lo que está pasando entre todos los diferentes organismos. En primer lugar, el CITRAM es una necesidad para El Salvador. Que había que construirlo todo a una sola vez, bueno, yo creo que es una falta de planificación o hay intereses personales en manejar ciertas cosas como se ha manejado en el pasado. Yo siempre he tenido mucho respeto por el ministro de Obras Públicas, hasta esta vez. Lo he perdido por varias razones. Una, primero porque no se puede tocar el tema y porque él se enoja, se molesta, porque es un tema que realmente lo han llevado al término político. Construir todo el CITRAMS en una sola vez y causar el caos, que no solo es el caos vehicular, es un caos económico lo que le están causando en este momento al país, lo que se ha deteriorado el movimiento normal de la economía es impresionante. Si ellos no lo miden, me parece que es una falta de previsión y una falta de estrategia para construir un semejante proyecto, dicho sea de paso, necesario para el país. Esa es por una parte. La otra parte son las situaciones que están en lo que a mi juicio es engañando a la población. Por ejemplo, ahora van a tener una tarjeta, lo cual sería muy bueno, pero ¿a quién favorece el uso de la tarjeta? La tarjeta no favorece al usuario, la tarjeta favorece a los buceros que van a tener un control y que además no van a pagar por la tarjeta. Los usuarios tienen razón, esa es una forma disfrazada de aumentar el pasaje para los autobuses y es una forma por la cual ustedes se dan cuenta que se ha hecho de tal manera de que los buceros no han protestado, porque ellos salen gananciosos, van a poder controlar sus ingresos, van a poder saber ahora no lo que los motoristas o los cobradores se llevan, sino que ahora va a haber un control que a ellos les va a favorecer. Ojalá y que el gobierno, que lo que vamos a pagar, los que van a utilizar los autobuses, el transporte urbano y el transporte interurbano van a pagar, ojalá que el gobierno lo pueda recuperar ejerciendo que los buceros ahora paguen sus impuestos porque van a tener un control, ya no va a ser sencillamente aquel intercambio de dinero sin recibo, sin ningún comprobante. Pero no es justo, porque al salvadoreño le están aumentando el pasaje para que se transporten esos buses desvencijados y por los cuales va a pagar más y tiene que invertir, sacar del bolsillo más porque va a pagar anticipado al comprar la tarjeta. Yo creo que si se va a hacer, que se haga, pero hay que ser transparentes y no decirle a la población que le están haciendo un favor. No, señores, esta es una cuestión que está muy oscura. No se licitó y no se permitieron diferentes empresas. Ahí de repente apareció una, ¿quién la escogió? ¿Quién sabe? Posiblemente el viceministerio de Transporte. No, aquí hay mucha tela que cortar y yo creo que tenemos que avisar al ciudadano que sea listo, que no se deje engañar, que todas estas construcciones que ahora vemos, que todo este tipo de movimiento que ahora vemos, necesariamente tiene un fin electoral, aunque lo niegue el señor ministro de Obras Públicas. Es lamentable que se construyan las cosas de esa manera, porque proyectos que son buenos se hacen con un sesgo que realmente deja mucho, mucho que desear. Bueno, voy a tirar un par de ideas, me gustaría obviamente que ustedes las reflexionaran porque algunos rotativos, algunos analistas las han dejado entrever. Uno de ellos es el presidente Funes vetó el cobro mixto, el cual ya se refería el doctor. Vamos a ver qué es lo que pasa en la Asamblea Legislativa. Pero con el tema del caos vehicular que todos los salvadoreños hoy por hoy tenemos que sufrir en el Gran San Salvador porque están construyendo paralelamente el CITRANS desde Soyapango hasta Santa Tecla, pero usted pasa en la noche y no están trabajando, y domingo tampoco están trabajando. Entonces la ciudadanía se pregunta, mire, ¿y por qué no lo están sacando a tiempo? La alcaldesa en funciones ha criticado arduamente de San Salvador que se está haciendo paralelamente para correr y salir antes de las elecciones. Sin embargo, padre, licenciada, doctor, se ha criticado grandemente que en el pasado Arena hizo cosas y que el FMLN las criticó. Pregunto yo, porque lo decía el titular, mire, en la época de Armando Calderón Sol, el hermano de la alcaldesa en funciones, también hicieron todos los pasos a nivel a la misma vez para salir antes de las elecciones. ¿De qué estamos hablando, padre? De una tradición política estamos hablando. Es decir, pues sí, yo me acuerdo que el monumento al hermano lejano se hizo 2 veces, pero siempre previo a las elecciones, ¿verdad? Porque pegaba más. Es decir, las obras son así, digo, es decir, creen que esto les da votos
pero realmente el colapso que se ha armado es bastante fuerte. En algún momento tendrán que reflexionar a ver si alguna gente pues se molesta, ¿verdad? Tanto como para decir no doy el voto o lo que fuera. Pero sí, yo creo que este tipo de actividad pública, dependiendo de elecciones, es bastante fatal. Es decir, no se puede estar como programando cosas solo para las elecciones, para que vean que hacemos mucho. Yo creo que es mejor hacer las cosas al principio de los gobiernos, ¿verdad? Y bueno, pues digo, si hay que hacer alguna cosa previa a las elecciones, se hace, pero no esta cosa tan llamativa que ha sido permanente. Después de, bueno, ya en tiempo de Cristiani se hizo la primera obra pública de estas de puentes elevados, etcétera, etcétera, para las elecciones que ganó Calderón Sol, ¿verdad? Y después se siguieron haciendo obras a última hora. Bueno, yo creo que eso hay que cambiarlo en el país y es una lástima que se hereden costumbres que se han criticado anteriormente muchas veces, ¿verdad? Entonces, es parte del descrédito de lo político, cuando se critica una cosa y luego se repite a su manera, aunque sean obras que son buenas y que hay que hacerlas, pero claro, hacerlas tan descomunalmente juntas crea problemas a mucha gente, ¿verdad? No solamente de transporte, sino también económico, alguna gente, etcétera, ¿verdad? Yo sobre la tarjeta quisiera decir una cosa. A mí la tarjeta me parece espléndida, ¿va? Ahora, creo que negarle al ciudadano la posibilidad de pagar con dinero, es decir, si solo va a usar, no sé, 4 o 5 veces, además lo de la tarjeta tiene una enorme ventaja si se sabe usar bien, es decir, pues si realmente al estudiante, como dicen en sus campañas políticas, quieren darle la mitad del pasaje, es mucho más fácil darle la mitad del pasaje con tarjeta que teniendo que pagar, porque teniendo que pagar tienes que sacar un carnet de estudiante y sacar la mitad y crearle problemas al que cobra, etcétera, ¿verdad? Es decir, tú tienes la tarjeta, la pasas, te dan tarjeta de estudiante, te la dan previa certificado del colegio, de lo que sea, y muy bien, pasa la tarjeta de estudiante, ¿verdad? Y tal. Para los ancianos, también, es decir, pues una tarjeta de ancianos. Para el que viaja todos los días, también se le puede hacer una rebaja. Es decir, en muchos países, el que viaja los 30 días, digamos, porque tiene que trabajar, etcétera, compra una tarjeta que a veces hasta de 6 meses la compran y le sale más barata, se la dan más barata, como se hace a cualquiera que compra al mayoreo, ¿verdad? Es decir, que le hacen rebaja. Entonces yo le doy una gran ventaja a la tarjeta, pero me da la impresión que esta es una tarjeta solo contra lo que han dicho de justificación, ¿verdad? Solo para evitar el crimen, que así ya no puedan robar los mañosos y pues que a algunos empresarios les va a venir mejor, como decían, etcétera. Yo defiendo la tarjeta, pero realmente que se haga un planteamiento de tarjeta integral y de servicio a la gente. Es decir, yo pago adelantado y pago al por mayor, que me hagan rebaja, ¿verdad? Es decir, no que me cobren adelantado todo lo que tengo que pagar. Yo viajo eventualmente en bus porque pues salgo 2 o 3 veces a la semana de la casa y no me interesa comprar tarjeta, etcétera, pues puedo pagar con moneda. Es decir, yo creo que sería mucho más racional el organizarlo de la tarjeta según las necesidades de la gente y no según las necesidades de los empresarios. Ok, vamos a una pausa comercial, seguimos con este tema y por supuesto con mucho más en 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso. Licenciada, por favor, su análisis con relación al tema subes y trans. Yo quiero empezar reconociendo que en otros países se usa la tarjeta, pero con una diferencia. Cualquier persona compra una tarjeta para un mes. Con esa tarjeta, si yo la compro para 30 días con fecha de caducidad, yo puedo hacer uso de ese transporte el número de veces que yo quiera. Eso no pasa en este país con este sistema de pago, sistema único de boleto electrónico. Primer comentario que yo haría es que yo lamento que la modernización del sistema de transporte público, que es tan crítico en el país, lo reduzcan a el pago electrónico. Vamos a mantener las mismas llantas importadas viejas, las mismas unidades viejas,
el mismo tipo de asientos, el irrespeto a las paradas y al número de personas que deben estar en los buses. Primero. Segundo, como lo han querido reducir al pago de tarjeta, yo quiero hacer dos comentarios. El primero se refiere a que el Viceministerio de Transporte, en la ley de transporte, en el artículo 49, plantea que hay una comisión reguladora de transporte terrestre que debe velar y asistir y asesorar a los titulares en el tema de concesiones, tarifas de transporte público colectivo de pasajeros, autorizaciones y concesiones especiales. Esa comisión debe estar integrada por el sector público, por el sector privado y por los usuarios. Esa comisión, tengo entendido que no ha existido porque entré a la página web del sistema SUBES y todos los antecedentes que ponen es la Mesa Nacional de Transporte. ¿Quiénes son la Mesa Nacional de Transporte? Son aquellos empresarios que tienen concesiones privilegiadas del Estado para manejar el sistema de transporte público de pasajeros. Pero en esa mesa no están todos los empresarios que tienen concesiones para el sistema de transporte público. Primer comentario que yo haría es, revisemos la institucionalidad. ¿Quién toma las decisiones? 2, chequemos bien la pérdida de libertad. En otros países, tal como planteaba Chema, uno puede pagar en efectivo o puede pagar con tarjeta. Aquí le quitan a todo el mundo la libertad de pagar en efectivo, con las implicaciones que ya explicó Rafael que tiene la tarjeta. Segundo, a los empresarios que han tenido concesiones por 10 años, que creo que deberíamos revisar si debemos dar las concesiones por 10 años a un empresario, ahora se les quita la libertad de poder tener un sistema diferente de cobro de transporte. Si no se afilian a esta empresa, si no se comprometen a este pago, no les dan las concesiones. Entonces creo que esto está tentando la libertad. Y tercer comentario que yo hago es que, avalado por el Viceministerio de Transporte, se está permitiendo un monopolio total. No hay ninguna otra empresa que ha invertido 30 millones, porque esto es lo que dice también la página web de ellos, la inversión es de 30 millones, salió publicado, la empresa SUBE invertirá 30 millones de dólares para la ejecución del nuevo sistema de prepago y abarcará a 4.597 unidades, obligadas a estar acá. Monopolizan totalmente el sistema de cobro. Tienen todito el control del sistema y llama la atención lo que escuché el otro día en una entrevista. Con el número de unidades, calculando un promedio de ingreso, los ingresos netos que van a tener, ingresos netos, se estiman entre 25 y 35 millones de dólares al año. Y más aún, con esos ingresos netos, los empresarios están obligados a pagar el 10.5% a esa empresa antes de pagar impuestos. Miren, es un doble impuesto, pagan impuesto a la empresa y además van a tener que pagar impuesto al Ministerio de Hacienda. Eso lo dejo entre comillas porque usualmente las cooperativas de transporte son cooperativas y son exoneradas del pago de transporte. Todos los años llegan al Ministerio de Economía a que les condonen el tema de transporte. Entonces yo aquí quiero concluir. Primero, que lamentable reducir la modernización del sistema de transporte a la tarjeta de pago. 2, atenta a libertades individuales y empresariales. 3, favorece monopolios. Y 4, yo creo que hay que revisar el monto de inversión, la dinámica del mercado, los derechos de los usuarios. Y por último, ojalá que la Corte de Cuentas se interese por analizar este tema en el Viceministerio de Transporte y no únicamente contarnos qué es lo que no han hecho las autoridades en el pasado. Ok, que vamos a ir a ese tema. Para cerrar por favor, doctor. Mire, nosotros estamos adoleciendo de una situación que realmente los salvadoreños tenemos que abrir los ojos y ver para adelante. Nos están dando a tol con el dedo. Todo el tiempo
creímos que íbamos a cambiar la situación porque a eso nos ofrecieron el cambio, porque las cosas que se venían haciendo en el pasado eran turbias, oscuras, regalando los intereses del país. ¿Y qué estamos haciendo ahorita? Seguimos con más de lo mismo. Yo siempre lo he manifestado en este espacio, de que aquí no importa, el pícaro solo se cambia el color de la chaqueta, pero aquí todos los partidos están haciendo exactamente lo mismo. ¿En beneficio de quién? De beneficio de los que los rodean, de los que están en los partidos políticos, y no necesariamente en beneficio de la población. Aquí ahora nos están queriendo decir que están haciendo un gobierno que se está preocupando por la gente. ¿Cuál gobierno preocupado por la gente? Lo que se han regalado de los diferentes préstamos, y se han hecho regalos para la población, que son con el fin electorero, no para enseñarle a la gente a salir adelante, sino que para comprarle la espalda. Han hecho cosas que son de lo más ridículo. Yo tengo un amigo mío que él dijo que no lo dijera que era multimillonario, pero es millonario, y acaba de recibir una tarjeta de subsidio para el gas. Explíqueme usted semejantes cosas, y a saber cuántos han recibido esas tarjetas como tales. Y sin embargo, a Juan Pueblo, al que usa todos los días el autobús, va a tener que financiar un sistema para montarse en esos buses chatarra. Va a tener que pagar ahora adelantado. Y si eso, como dijeron antes, ese es el sistema, la gran modernización del transporte, qué problema el que estamos teniendo los salvadoreños, porque nos siguen dando a tol con el dedo y quieren que sigamos con ese mismo sistema para seguir entonces acallándonos como se han acallado en otros países en los cuales la democracia cada vez se debilita más. Nosotros los ciudadanos tenemos derecho a exigir que se nos respete, y esa gente que se manifestó por el Puerto de la Libertad, que le va a costar ahora comprar su tarjeta y que le regalaron una para calmarlos, esa gente tiene todo el derecho, y no tienen por qué llamarlo que porque lo llevó un partido u otro, porque lo que están haciendo en este momento es aumentándole el pasaje de transporte a los ciudadanos para manejarse en esos buses que no tienen ni asientos, no tienen seguridad alguna, y nos quieren dar a tol con el dedo diciendo que algunos les van a poner cámaras. Miren, señores, pongámonos serios, y ciudadanos, abramos los ojos, que no nos sigan engañando. Ok, vamos a cambiar de tema, dejando a un lado momentáneamente este tópico que vamos a desarrollar, a un tema también de actualidad que ha llamado muchísimo la atención, y es que el presidente de la Corte de Cuentas de la República, el licenciado Rosalío Toches, nos ha acompañado en esta tribuna de entrevistas y ha desvelado diferentes cantidades de dinero de procesos que simple y sencillamente prescribieron, y él los ha develado ante la población salvadoreña. Este día no fue la excepción, y quiero mostrarles rápidamente acá en la parte trasera que nosotros tenemos acá precisamente un consolidado de los casos, grupos y montos de los cuales prácticamente el país dejó de percibir. 43.000 millones de dólares, 40.000 millones de dólares, 43 millones de dólares, 40.000, estaba leyendo la de abajo, 35.000 y fracción, que hacen un total de 120 mil millones, 120 millones de dólares, 295.000 y fracción. Quiero comentarle rápidamente que luego de esto vienen ciertos actores, de los cuales en el pasado estuvieron dentro de la cosa pública del Estado. Uno de ellos es Hans Bodewin, ex viceministro de Vivienda, José Ángel Quiroz, el doctor José Francisco López Beltrán, también Eduardo Oñate Mason, doña Milagro Navas, Juan José Dabú y doña Ana Vilma de Escobar. Los está develando. Hay críticas, por supuesto, hay elogios, posiciones encontradas. Unos dicen, ¿por qué solamente de una administración, funcionarios? ¿Por qué no de otras? ¿Por qué ahorita se está haciendo? ¿Por qué no se hizo nada? Lo cierto, padre, amigos televidentes, es que lo hemos exteriorizado muchísimas veces. Los casos en la Fiscalía han prescrito, en la Corte de Cuentas han prescrito, y como yo lo he dicho, quisiera ver a ex fiscales generales de la República y expresidentes de la Corte procesados para que nos expliquen por qué dejaron de investigar, porque omisión a la investigación es un delito penal. Por favor. Yo por eso he dicho varias veces que en este país no se van a arreglar las cosas hasta que se suprima la prescripción de los delitos económicos, porque siempre salen con retraso, ¿va? Es decir, siempre salen cuando han prescrito. Entonces dice, bueno, ¿cuál es la solución? Eliminemos la prescripción
y que no prescriban los delitos económicos de los funcionarios públicos. Es decir, ladrón que roba, aunque sea 50 años después, se le quita la casa, se le quita lo que tiene y a seguir, ¿va? Es decir, pero es que no puede ser, digo, porque la tradición de hueveo, como dice la gente, ¿verdad?, de parte de los funcionarios públicos, ha sido una tradición grande. Yo no digo que todos, pero, y seguro que haya gente honrada, ¿verdad?, entre los funcionarios públicos, pero la tradición es tremenda. Y incluso en estos casos, por ejemplo, la tradición era de engavetar, es decir, para no molestar. A lo mejor podían haber aclarado los fallos, ¿verdad?, podían haber, bueno, pagado una multa o reponer las cosas, en fin, se podía haber arreglado la cosa bastante bien, a lo mejor, digo, no digo que todos los casos de estos signifiquen robo, pero había tal tendencia, ¿verdad? Y no digo solo en el anterior partido, sino en general, ¿verdad? Es decir, había tal tendencia a que si se hueveaba, si se robaba, había impunidad, es decir, que ya automáticamente se engavetaban por si acaso, para no molestar, ¿verdad? Es decir, bueno, eso tiene que cambiar. Yo creo que es bueno que salgan todos estos casos y que salgan todos los que se han engavetado, ¿verdad? Es decir, de todas las administraciones, porque esto ha sido común. Es decir, ¿por qué tenían al PCN ahí metido, ¿verdad?, durante 20 años? Para hacer eso, ¿ah? ¿Y por qué ese partido? Bueno, porque lo había hecho en los 20 años anteriores. Digo, si es que eso es así. Es decir, bueno, que salga está bueno. Hombre, uno puede decir, bueno, están aprovechando ahora. Es decir, bueno, es decir, están aprovechando ahora. Puede ser cierto, ¿verdad?, que estén aprovechando ahora políticamente. Pero, y eso puede criticarse un poco, que es oportunismo de elecciones, etcétera. Pero yo creo que el hecho de que los ciudadanos descubramos y veamos, es decir, la corrupción, porque no se puede llamar más que corrupción, institucional, que ha habido en nuestro país, y lo que pasa ahí, tengan la seguridad que cosas parecidas se han hecho en el sistema judicial. Es decir, hay casos que fenecen ahí, es decir, por prescripción. Entonces, eso es corrupción generalizada. Es decir, bueno, caigamos en la cuenta, este país no se desarrolla mientras no eliminemos la corrupción. Entonces, miren, enfrentemos la realidad, empecemos a exigir, tomemos deducciones claras, eliminemos la prescripción, si esa es la carta en la manga, ¿verdad?, de la pandilla de tramposos, y por la que pagan otra gente que a lo mejor no fue tramposa, ¿me entiendes? Yo no estoy diciendo que sean tramposos todos, pero puede haber gente no tramposa que le engavetaron porque la costumbre es engavetar, y ahora están pagando la mala fama, ¿no? Es decir, eso es, aprendan de esto, ¿no?, y eliminen esa prescripción. Bueno, retornando antes de ir a una pausa comercial, palabras acuñadas por la licenciada Claudia Umaña. No solamente en la Corte Suprema de Justicia existe la política de la gaveta, lo dijo acá también Rosalío Toche. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, muchísimas gracias por su preferencia, licenciada Barraza, sobre este tema. Yo quiero destacar que aquí hemos repetido varias veces que no deben prescribir estos juicios, estos casos. ¿Qué significa esto? Que pueden pasar 30 años y si a los 30 años comprueban que hice movimientos sospechosos, movimientos poco usuales, que mi patrimonio creció, que no pude justificar 45 millones, que no pude... Miren, los casos deben ser ejemplarizantes. Y acá hay que recordar una conferencia que estuve yo esta semana, en el caso chileno. En el caso chileno, la primera dama de Chile, que tiene 14.000 empleados y 21 fundaciones, es objeto permanente de control social, de transparencia. Y aquí la actitud de los burócratas es: dejemos que el tiempo pase para que se perdone cualquier cosa. Miren, la Constitución de la República obliga a que la Corte de Cuentas haga contraloría a órganos del Estado y a instituciones que manejan recursos públicos. Todas las instituciones que tienen una subvención, todas las instancias que tienen incentivos para hacer su trabajo, deben ser controladas por la Corte de Cuentas.
La misma Constitución también establece que la Corte de Cuentas tiene responsabilidad de elaborar sus propios reglamentos para poder asumir con propiedad su tarea. ¿Cuántos casos revisa la Corte de Cuentas por mes? ¿Por año? ¿Qué tipo de casos? Si trabajan como el Tribunal de Ética Gubernamental, que esta semana nos enteramos que han resuelto 5 casos y que para resolver 5 casos se han gastado 2.2 millones, o sea que cada caso resuelto nos ha costado $440.000. Mire, ¿para qué queremos esas instituciones? ¿De qué nos sirve tener una secretaría, una subsecretaría de transparencia en la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia si no tiene un sistema de información que a los ciudadanos interesados en pedir información nos obliguen a darle al burócrata la información que uno solicita? ¿Y para qué tenemos un instituto de acceso a información pública si no vela por armonizar el sistema de información que tienen las instituciones? Si no aseguramos la transparencia en las instituciones y nos queda no más que como una declaración, difícilmente los ciudadanos vamos a tener confianza en las instituciones. Un mensaje importante que dio el conferencista que vino a la actividad de FUSADES esta semana fue el director de la comisión organizada por el presidente Piñero. Todos los funcionarios del gobierno entienden que lo que llevan puesto y lo que tienen es producto de los tributos ciudadanos. Hay que tener una cultura de transparencia porque eso conviene al crecimiento, eso conviene al bienestar, eso conviene a la equidad en las oportunidades. En ese sentido, yo esperaría que la Corte de Cuentas pudiera compartirnos el plan de trabajo, compartir los resultados y asegurarnos que audita sin privilegios, sin distinción, el uso de los fondos públicos. Todos sabíamos que en esa institución todo se engavetaba, todos sabíamos eso, si no es noticia lo que está diciendo el presidente de la Corte. Todos estábamos conscientes de eso. Queremos casos que nos den confianza, que sean ejemplarizantes, ojalá que se tome el tiempo ahora también para, tal como dice la Constitución, informarle a la presidencia e informarle al director de los casos de corrupción que están siendo supervisados en esta gestión. Yo espero que antes que cierre diciembre o en el mes de enero, ojalá tengamos los casos que audita y las advertencias que le da el presidente de la República, el señor Funes, sobre la corrupción que hay en este gobierno. En aduanas, en la policía y en otras instituciones se conocen, se escuchan de esos casos. Ok, bueno, además de eso, como yo le pregunté al presidente Rosalío Toches en su momento, la ley orgánica de esta institución dice de que los magistrados de la Cámara que se le vencieron los casos, hay que ponerles multa. Y él dijo, multa. Lo vamos a hacer. Hay que cobrarles lo que no han hecho. Por otro lado, correcto, y hay resolución de la Sala de lo Constitucional en base a ese tema. Hoy responden ellos y no la institución. Hay que cobrarles lo que no recuperaron. Correcto. Doctor, y antes otra cosa, un amigo me dice acá de un comentario del Tribunal de Ética Gubernamental, lo que pasa es que esta institución sirve para darle empleo a todos aquellos amigos y funcionarios que han sido serviles con X gobierno. Por favor. Mire, lo que sucede en estos momentos es un poco triste porque uno se puede pensar, y yo creo que con justificada razón, de que eso lo que se está buscando son situaciones de tipo electoral. Yo entiendo, y está bien, que se publiquen y que se conozcan los casos que no se pudieron, que los habían engavetado. Está perfecto, ojalá los hubieran tramitado. Lo que no entiendo es por qué no se publican los casos que tienen actualidad. ¿Qué está pasando ahora? Yo no veo por qué no aparece ahorita la Corte en un caso tan álgido como es el del Chaparral, abriendo la boca y diciendo, mire, ahí lo que está pasando es lo siguiente, o estamos investigándolo y hasta el momento los datos nos arrojan lo siguiente. ¿Por qué no se dice por qué razones nadie está hablando de que por qué la INE no se fiscaliza? ¿Por qué solo se dicen ciertos elementos o ciertos periodos del gobierno? Estamos aquí volviendo al pasado. El PCN estuvo 20 años ahí, nadie está hablando, el señor presidente de la Corte no está diciendo la responsabilidad que tenían
el presidente anterior, que cuántos años tuvo ahí, el señor Hernán Contreras y la gente que estaba con él, que eran repartidos de otros partidos políticos, PDC, si no me equivoco, uno de ellos, que estaban detentando que habían tomado ese feudo de la Corte de Cuentas. Todo el mundo lo sabíamos, como bien se ha mencionado. Sin embargo, no se dice nada de la responsabilidad que estas personas tienen. ¿Quiénes daban la orden de engavetar todo esto? ¿Quiénes son las personas responsables de semejantes atropellos para la ciudadanía? Y yo le quiero pedir al señor presidente que entonces también, para que no vayamos a juzgarlo a él igual que ahora decimos de Hernán Contreras, que saque el pasado reciente, porque solo estamos hablando del pasado hasta cierto punto, que es del mismo, el de la CEL y en él pareciera como que hubiera una dedicatoria. Pero ahora ahí está, el PCN va en unidad. Y entonces esa responsabilidad que tienen esos caballeros con relación a lo que hicieron en el pasado. No dice nada el señor presidente de la Corte. Entonces llama mucho la atención que se den una serie de acusaciones en estos momentos que son, como bien se ha dicho aquí, está perfecto que se conozcan. Pero ¿por qué son las que prescribieron? ¿Y por qué no se ataca a los responsables, a quienes lo hicieron, a quienes engavetaron y quienes dieron esas órdenes, a los empleados que están inclusive en puestos gerenciales en la Corte y que tienen responsabilidad sobre esto? Y ahí es donde da tristeza, ver los sindicatos, que cuando los sindicatos salen a la palestra, como en el caso de la Corte de Cuentas, salen exclusivamente a pelear sus reivindicaciones a las cuales tienen derecho. Pero ¿por qué también no se prestan y no denuncian a todo este tipo de corrupción que sabían que estaba sucediendo ahí? Porque no digan que no lo sabían, si se han recibido las órdenes para engavetar. Ahora venimos y salimos con puros y castos. Ojalá que así sea. Y ojalá que los próximos gobiernos se adopten esas mismas políticas de seguir desnudando a los funcionarios que nos han traicionado y que han usado los intereses del pueblo. Porque no es justo. Cuando hay unos que se han engavetado, a mí me llama también la atención que hay algunos, como explicó Ana Vilma Escobar, que porque se engavetaron no se dieron la oportunidad de realmente comparar y deshacer los cargos, si es que así es el proceso, según yo lo entiendo. Sin embargo, ahí aparecen una cantidad de millones fantástica, fabulosa. ¿Y qué tal si esos dineros realmente no fueron realmente malgastados, sino que no se presentaron los descargos correspondientes? Es un poco duro, a mi juicio, también solo tira en un país donde nadie es culpable hasta que se pruebe lo contrario, en que se manchan un montón de nombres, a los cuales algunos puede ser cierto, pero ¿serán todos? Lo sabemos, ese es el problema. ¿Quién va a querer ser funcionario ante amenazas como las actuales? Que le van a desprestigiar su nombre y lo van a llenar de lodo. A los que lo hicieron, ojalá que presos debían de estar, pero los que no, realmente les han causado un daño personal muy grande. O se vuelven religiosos diciendo, seré yo, señor. Sí. Bueno, muchísimas gracias por todos los correos que ustedes están enviando. Jorge Lizama pregunta acá, comenta, muchísimas gracias para todos ustedes. Felicidades, se comieron a la competencia con calidad, no con vulgaridad ni irrespeto. ¿Qué querrá decir él? Gracias, muy amable. Pausa en 8 en punto, volvemos con más. Estamos de regreso, muchísimas gracias por su preferencia, Padre Tojeira. Fomilenio 2, el segundo compacto de la MCC. ¿Se va a dilatar? Claramente se ha dicho de que no se quieren dar las reformas de la ley tanto de lavado de dinero, que hace un rato se aprobaron con 83 votos, las reformas a la ley de lavado de dinero, pero no se incluyeron ni los políticos, ni tampoco se amplió el plazo de la prescripción de los delitos que usted estaba comentando, ni tampoco de la ley del asocio público, tampoco se dan las reformas. Entonces, ¿cómo quieren que nos den esto cuando nosotros no queremos transparentar las cosas? Sí, mire, yo creo que hay normas internacionales en esto del lavado de dinero, que no es una imposición gringa. Yo soy el primero que no me gusta que los gringos decidan qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que no tenemos que hacer. Pero sí creo que las exigencias son normales. Es como aquel famoso convenio de la OIT, a través del cual, si no se firmaba el convenio de la OIT, no nos metían en el SG Plus, creo que se llamaba, que era una especie de apoyo de liberación de impuestos para nuestros países de parte de la Comunidad Europea. Es decir, hay cosas
que dentro del ámbito internacional hay que hacer. Y evidentemente esta apertura a que también los partidos políticos puedan ser auditados y supervisados, en este caso del lavado de dinero, es evidente, ¿verdad? Es decir, miren, en Estados Unidos las iglesias están sujetas a esto, es decir, del lavado de dinero también, es decir, que es todo el mundo, ¿verdad? Es decir, entonces, incluso las instituciones más creíbles y más fiables. Entonces yo creo que esto es necesario, ¿verdad? Es decir, no porque lo digan los gringos, no porque nos vayan a dar el fomilenio, sino porque es bueno para nosotros, es decir, tener la capacidad de evitar el lavado de dinero. Miren, esta institución Global Financial Integrity decía que del 2001 al 2010 salieron del país 8.700 millones de dólares hacia paraísos fiscales. Estos paraísos fiscales en las Bahamas y en estas islas de ahí del Caribe, ¿verdad? Es decir, bueno, eso es lavado de dinero, ¿verdad? Es decir, eso es evasión de impuestos, eso es parte de corrupción. Es decir, es evidente que tenemos que tener controles mucho mayor. 8.700 millones de dólares en 10 años son 2 presupuestos nacionales prácticamente de dinero que se fue del país, ¿verdad? Y ahí la corrupción es de empresarios, de funcionarios y de narcotraficantes, ¿verdad? Es decir, estoy convencido que esos son los 3 grandes factores de evasión y de envío de dinero a los paraísos fiscales. Eso hay que tocarlo. Fomilenio 2 cada vez más lejos, licenciado. Mira, yo quiero seguir en ese tema. Creo que hay requisitos, requerimientos internacionales. El país no ha demostrado que estamos comprometidos en la probidad ni el control de los fondos. Yo estuve revisando en otros países los alcances de esta ley, de este tipo de leyes, y llegan a tocar también a personas que compran obras de arte, cooperativas, cualquier actividad que tenga que ver con cierto monto superior ya es sujeta a regulaciones especiales y tienen que estar. Hay informaciones sobre actividades en el sistema financiero que son poco usuales o son sospechosas. Yo quiero como destacar esto porque el presidente Funes ha estado usando un informe que, dentro de lo que yo entiendo por las lecturas que se hace de la Federación de Bancos, lo usa inapropiadamente. Las instituciones que quieren colaborar con esto deben dar información sobre que es confidencial, que no significa denuncia, es confidencial, que no significa denuncia, pero en la ley de antilavado deben estar todos los entes que pueden tener la tentación de entrar en este tipo de negocios ilícitos. Yo lamento que los diputados de la Asamblea Legislativa no hayan tomado en serio este tema. Creo que tenemos muchísimas críticas internacionales. El informe de transparencia se dio esta semana. Estamos en el puesto 36 de 177. Es decir, ¿quién va a creer en nuestra honestidad si tenemos leyes que dejan excluidos a privilegiados que ciertamente pueden estar muy tentados? Por ejemplo, los partidos políticos, imposible que no lo hubiéramos podido tener ahí. Bueno, usted mencionaba un documentito que el presidente Funes anda por ahí, que el fiscal general ya dijo que puede estar entorpeciendo, claro, y que en Estados Unidos podría estar cayendo. Claro, pero me quiero ir a otro tema sobre eso. Don Antonio Salaverry ha dicho, el expresidente Flores debe de salir a dar explicaciones. Mire, yo creo que entra en la misma tónica. Cuando queremos transparentar las cosas, tenemos que hacerlo bien. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor Salaverry y todos los salvadoreños decimos, mire, el presidente Flores, expresidente, debía salir y mostrar las cartas, decir, mire, yo no los tengo, si es que aquí así debe ser. Pero yo pienso también que como todos en el suelo y todos en la cama, también el presidente Funes debía sacar y decir, mira, aquí está lo que me dio Nico Salumi, el FMLN, decir sí, yo lo recibí. No que dicen, no, yo no quiero saber de eso. Y no pago impuestos, o sí pago impuestos, que era para mí, que era para el frente, y nadie se hace cargo.
3 millones, y esos aquí están los comprobantes, no hay que ir a buscar a que los gringos nos vengan a decir. Pero es raro porque el hijo también dijo en su oportunidad, se recuerda, yo sí le voy a pagar el préstamo a mi papá. Entonces él dejó bien claro. Por eso, entonces yo lo que creo, pero aquí está el señor Salume, él puede enseñar las cartas, yo le regalé ese pisto, yo de aquí viendo ese dinero de mis negocios, él lo puede mostrar. Él puede, lo mismo que el expresidente Flores. Si aquí lo que pasa es que ahora hay un montón de personas rasgándose las vestiduras, defendiendo a otros, a unos que no los han mencionado o que los han mencionado pero marginalmente, a otros defendiendo al licenciado Flores, otros que el presidente Funes que dice, no, lo de Nico Salume que me dio, eso está claro. Lo del Chaparral está claro. No, miren, no está claro. Si estuviera claro estaríamos contentos todos los salvadoreños. Pero entonces, ¿por qué no nos ponemos claros todos? Que Flores enseñe, y si Flores cometió ese rito, que se vaya a Mariona. Si aquí no se trata de defender a nadie, aquí lo que se trata de defender es el país, pero no nos vengamos a tirar pedradas, pero no, mire, allá este tipo hizo, pero yo no he hecho nada, lo mío está claro, ¿para qué lo van a investigar? ¿Cómo es eso? El señor fiscal tiene mucho que decir en esto. El señor fiscal que investigue todo este tipo de cosas que han salido a la luz últimamente para que los salvadoreños veamos que no solo se trata de una administración, porque aquí venimos arrastrando hasta los años 50 y vamos a encontrar una serie de anomalías que no las vayan a venir a sacar cuando ya prescriben, como igual que está haciendo el señor presidente de la Corte de Cuentas. Ay, Dios mío, qué rápido se ve el tiempo, padre Tojeda. Gracias. Nada más, recordemos a Mandela, ¿verdad? Es una gran persona, un ejemplo para todos, incluso para nosotros. Doctor, ha sido un placer y yo también secundo el recuerdo de lo que nos deja y el ejemplo que nos deja Nelson Mandela. Licenciada. Luchó toda la vida, desde su juventud, nunca claudicó en su compromiso por dar satisfacción a los derechos. Y con esas imágenes nosotros nos despedimos. Honor a quien honor merece. Será hasta el día de mañana. Que el Señor nos bendiga a todos.